Oiga, mire, y para seguir platicando de este tema tan interesante y que debería estarnos ocupando ya como país, me da muchísimo gusto darle la bienvenida y saludar esta mañana a Fabiola Anaya. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días. Jimena, muy bien. ¿Y tú? Gusto en saludarte. Buenos días. Muy bien, gracias también. Un gustazo tenerte esta mañana aquí. Oye, leía justamente hace un año un post tuyo en Facebook. Decía, normalicemos síntomas emocionales en la cuarentena. A un año de que iniciamos con esta cuarentena, de que iniciamos con esta pandemia, ¿cuál es el balance que tú harías en materia de salud mental en los ciudadanos, en los mexicanos? Como tú bien lo dijiste, Jime, al inicio pues pensamos que iban a ser 40 días, ¿no? Y yo creo que por eso el post decía esto, la cuarentena, porque pensamos que iban a ser 40 días e incluso era algo que medio nos motivaba, ¿no? Nos motivaba a quedarnos en casa, a ser más introspectivos, a hacer cosas que normalmente no teníamos tiempo para hacer, pero resulta ser que no fueron 40 días, sino que ya va más de un año. Entonces, el balance definitivamente es negativo. Estaba ahorita escuchando los datos duros, ¿no? Los números, la intervención de la médico psiquiatra. Definitivamente, Jime, el balance ha sido negativo porque los niveles de ansiedad, los niveles o los síntomas que nos podrían dar algún trastorno depresivo aumentan. ¿Qué pasa? Esto junto con la desinformación que tenemos, es decir, en temas de salud mental, la desinformación es fuertísima, ¿no? Todavía sigue un tabú muy, muy fuerte para hablar sobre la psicología, para hablar sobre las emociones, para hablar incluso sobre la psiquiatría, ¿no? Nos suena como, eso es locura, eso no lo podemos mencionar. Entonces, la desinformación hace que las personas no busquen ayuda. Entonces, cuando no buscamos ayudas en términos de salud mental, los síntomas no desaparecen, por el contrario, siempre aumentan. Con lo cual, como decía la psiquiatra, cuando no buscamos ayuda, por ejemplo, cuando tenemos síntomas depresivos, que ni siquiera sabemos cuáles son estos síntomas depresivos, cuando no buscamos ayuda, pues podemos desarrollar un trastorno depresivo mayor y con ello correr el riesgo que la tentativa suicida pues aumente. Recordemos que México es uno de los países donde la gente más se suicida y una de las razones por esto es porque no piden ayuda. Justamente me lleva a mi segunda pregunta, Fabiola. ¿Estamos preparados como país para atender estos efectos colaterales en materia de salud emocional? Por un lado, como personas, como ciudadanos, tú lo acabas de decir, está muy satanizado, muy estigmatizado el decir voy al psicólogo estaremos buscando por un lado ayuda y por otro lado el sector salud está preparado para atender a todas estas personas que actualmente presentan depresión, presentan ansiedad, incluso presentan tendencias suicidas. No y no. Desgraciadamente no. Bueno, mira, una buena parte es que lo que yo sí creo que esta pandemia nos ha dejado es que las personas sí o sí han tenido que estar más en contacto con sus emociones, por lo menos para experimentarlas de manera desagradable y decir, estoy estresado, estoy cansado, estoy deprimido, o lo que sea, ¿no? Por lo menos ya pueden un poco verbalizar o darse cuenta que estos síntomas emocionales que nos generan malestar están presentes y están presentes en casi toda la población. Si yo no conozco una sola persona que no haya tenido algún episodio de malestar en el encierro, porque recordemos que esto es algo que no nos había pasado nunca. El cerebro tiende a buscar un referente para adaptarse y esto no nos había pasado, con lo cual también podríamos desarrollar algunos trastornos adaptativos. Entonces, por un lado, sí, creo que nos hemos visto forzados a hablar más sobre nuestras emociones, pero por otro lado, cuando existe la demanda por parte de la población para encontrar estas herramientas que nos pudieran ayudar, pues no la obtenemos. No la obtenemos porque antes de la pandemia los recursos eran insuficientes. Ahora con la pandemia, pues este problema se agravó. Definitivamente los profesionales de la salud están ahí al servicio de la población, sin embargo, la demanda supera a lo que realmente pues se puede ofrecer, ¿no? Por otro lado, por supuesto que puedes pedir ayuda de manera particular, pero esto tiene un costo y normalmente el costo no es bajo. Y si a eso le sumamos que mucha gente perdió sus ingresos económicos porque han perdido su trabajo, pues el problema se agrava. Y ahorita que comentas el tema del costo, de que puede tener un alto costo, creo que podría ser verlo como una inversión,
porque una persona saludable emocionalmente pues rinde más. Esto podría traer también un impacto negativo en materia social, en materia económica, el tener personas que no se encuentran bien de manera mental, en su salud mental. Sí, definitivamente, Jimena, verlo como una inversión es la manera más sana, ¿no?, de hacerlo. Sin embargo, como te dije al inicio, el mito y todos los tabús que están alrededor de la salud mental hace que la gente priorice otras cosas. Entonces, para muchas personas atender sus emociones es un lujo, definitivamente es un lujo. Bueno, a ver, lo es, ¿no? Porque es un ingreso, es decir, es un gasto que no está como contemplado dentro de la canasta básica, ¿no?, del consumo del ser humano. Sin embargo, hay gente que prefiere invertir ese dinero que podría invertir en alguna consulta con un terapeuta o con un médico psiquiatra en algunas otras cosas que, bueno, cada quien tenemos prioridades, pero si se hiciese hincapié en la importancia de cuidar nuestras emociones, la importancia de cuidar nuestra salud mental, probablemente mucha gente elegiría acudir a alguna consulta con algún profesional de la salud mental a hacer otro tipo de cosas. Pero para esto hay que hacer una deconstrucción importante en términos de qué tan importante es cuidar nuestra salud mental. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos empezar nosotros como personas preocupándonos por nuestra salud mental a romper todos estos tabús que existen, tan estigmatizada la atención con un psicólogo o incluso acudir con un psiquiatra de ser necesario? ¿Cuál podría ser este primer paso para atender nuestra salud mental? Mira, Jimmy, afortunadamente ahora las redes sociales nos han dado esto, ¿no? La información gratuita. Entonces, yo les invito a todas las personas que nos están escuchando a que comiencen a seguir cuentas en redes sociales, porque ahora es, vamos a decir, como la fuente más accesible para poder informarnos. Si bien hay gente que no le gusta leer o no tiene el hábito de buscar artículos de divulgación científica, etcétera, existen muchas cuentas. Es tan sencillo como poner un hashtag y poner psicología, hashtag psiquiatría, hashtag salud mental, hashtag trastornos mentales, y te va a llevar a muchas cuentas que sí nos hemos dado a la tarea de buscar información basada en bueno, que esté científicamente sustentada para poder informar a la población sobre cosas que normalmente no estamos informados porque son cosas que no competen a todo mundo vamos a decir, en un contexto no pandémico, ¿no? Ahora, en este contexto pandémico, pues claro que nos compete, porque se van a dar cuenta que cuando vas adquiriendo esta información, te sientes familiarizado con ello. Dices, bueno, yo también he sentido eso, ¿no? O yo no sabía que son un síntoma de depresión, o yo no sabía que la ansiedad también se vive de esta manera. A veces pensamos que, por ejemplo, se tiene la falsa creencia que la depresión es un estado de ánimo cuando en realidad es una enfermedad. Entonces, tiene que tratarse y abordarse integralmente desde distintos enfoques como una enfermedad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Jime, primero informarnos. Hay que buscar. Recuerden que las cosas no llegan a la puerta de la casa, no nos tocan así, ¿no? Ojalá fuese así, pero no es así. Entonces, hay que buscar información. Sobre todo, yo les invito a que si ya traen la espinita, si ya se están sintiendo distintos, levanten la mano y busquen ayuda. Lo peor que puedes hacer con una cuestión emocional o con una cuestión patológica mental es quedarte callado. No pedir ayuda está comprobado que solo empeora el problema. Entonces, hay que buscar ayuda sí o sí. Por último, Fabiola, ¿cuáles serían las consecuencias como sociedad si como individuos no atendemos nuestra salud mental, no atendemos estas emociones que estamos sintiendo actualmente? Pues son fatídicas, Jimé, porque está comprobado que una sociedad con individuos que padecen de trastornos mentales no lo saben y por lo tanto no lo atienden, tienen comportamientos que nos afectan a todos. Tienen comportamientos con tendencias agresivas, comportamientos poco empáticos, comportamientos que generan que la sociedad no pueda convivir, ¿no? Que no pueda convivir en sana convivencia. Y recordemos que además los padres están encerrados en casa con los niños. Ojo, nadie habla de los niños, pero los niños experimentan exactamente lo mismo que nosotros o peor, porque ellos tienen menos capacidad para entender qué es lo que está pasando. Entonces, en cualquier ámbito a donde tú quieras proyectar el malestar emocional que tenemos ahora como sociedad o la enfermedad mental que tenemos, ¿no? En términos de comunidad, los enfermos mentales que podríamos estar todos porque no nos atendemos, impacta de manera negativa, incluso económica.
porque, bueno, México no tiene una baja o una incapacidad por trastornos mentales, algunos otros países sí. En otros países te pueden incapacitar cuando tienes ansiedad, cuando tienes depresión, en México no. Entonces, si aquí tú en tu trabajo no te puedes desempeñar como te desempeñabas antes debido a que tienes alguna cuestión emocional que no has atendido, pues esto da un impacto social, económico y por supuesto familiar, ¿no? Por supuesto nuestras relaciones interpersonales, la violencia. Ha aumentado el número de demandas telefónicas o el número de demandas para refugios hacia mujeres violentadas porque sus agresores están en casas, ha aumentado en un 80% en la pandemia, Jimena. Entonces, esto quiere decir que la violencia en general ha aumentado y esto por supuesto que deriva en trastornos mentales. Un tema complicado y alarmante del cual tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos y comenzar a atendernos quienes se sientan que pues traen algún tema o alguna situación con sus emociones y con su salud mental. Fabiola, muchísimas gracias, me dio muchísimo gusto saludarte. Fabiola Naya, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Igualmente, Jimena, un abrazo.